observación y aprobación circunstancial del borrador del acta de la sesión de constitución del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 13 de junio de 2015. ¿Alguna observación al acta por parte de algún grupo? Ninguna. Entiendo que la aprobamos por unanimidad. Segundo punto de orden del día, dar cuenta al Pleno de la constitución de los grupos políticos municipales, según el artículo 25 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento. Bueno, pues todos los grupos políticos han enviado la correspondiente comunicación, por tanto han quedado constituidos el grupo de Izquierda Unida Mujeres como Corredores por Andalucía, integrado por Monserrat Sánchez Papeles, el grupo de Umbrete Puede, integrado por doña María José Rodríguez Jiménez, el Grupo Popular, integrado por don Román Romero Sánchez, doña Jesús Martínez Santana y doña Lidia Ruiz Bernal, y el Grupo Socialista, integrado por don Manuel Fernández Carlos, don Manuel Salvador, doña Encarnación Don Rastrero, don Antonio Emilio Arcearco, doña Angélica Rodríguez, doña Gracia Barrio Barragán, don Rafael Villamón, Campiña Amador y doña Cora María Arce Castro. ¿Queda dada cuenta alguna cuestión por parte de alguno de los grupos respecto a este punto? Muy bien. Tercer punto del orden del día, propuesta de examinar la fijación del régimen de las instituciones del Ayuntamiento Pleno según el artículo 38 del código. Bueno, la propuesta nos la va a explicar la portavoz del equipo de gobierno. Sí, bueno, este punto del orden del día, el gobierno propone fijar el régimen de las sesiones ordinarias del Ayuntamiento Pleno, como acordamos en la comisión informativa, sería se celebraría a partir del día hábil los 10 últimos días del primer mes de cada trimestre, lo que, como digo, los últimos 10 días de los meses impares, ¿vale? A las 20-30 horas y procurarlo convocar siempre para el último jueves de periodo. También aprobar la posibilidad de que si está acuerdo de los portavoces de los diferentes grupos políticos, pues se pueda determinar otra fecha que alguno de los grupos que estudian dentro de la para que fuera ese día. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, Hombre, después se propone que hagan los últimos días que no termina de poner de acuerdo con ¿alguna propuesta más? Vamos a votar la propuesta donde se puede para que preferentemente dentro de los últimos días se hagan viernes. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? A favor, se desestima la propuesta. Pasamos a la votación de la propuesta del equipo de gobierno para que sean las sesiones dentro de los últimos 10 días y preferiblemente el último jueves de cada mes. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Proceda a la propuesta del equipo de gobierno. Cuarto punto de orden del día, dar conocimiento de las resoluciones del alcalde número 377 de 2015, 378 de 2015 y 379 de 2015 del 13 de junio en materia de nombramiento y delegación. Bueno, la resolución 327 lo que viene a resolver es el nombramiento de los tenientes de alcalde. El primer teniente de alcalde don Juan Manuel Salvador, segundo teniente de alcalde don Encarnación Don Rastrero, tercer teniente de alcalde don Emilio Arce Arco y cuarto teniente de alcalde doña Angélica Ruiz. En segundo lugar, ampliar la facultad que el artículo 47.2 párrafo 2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales otorga a los tenientes de alcalde para sustituir al alcalde en la totalidad de sus funciones durante la ausencia de hecho del término municipal por más de 24 horas, de manera automática, sin haber conferido delegación. También para los casos en que la ausencia del alcalde sea inferior a 24 horas, pero resulte urgente que retirar alguna de las indicadas funciones.
Urgencia esta que será apreciada por el teniente alcalde que de los presentes en este momento y según su orden de nombramiento haya de sustituir al alcalde. Y como última cuestión, resuelve esta resolución 327 dar cuenta de la resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre tal y como estamos haciendo y que se publique en el Boletín Oficial de la Policía. La resolución 328-2015 lo que resuelve es, en primer lugar, nombrar a los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Umbrete, que estará constituida, además del el alcalde, por Juan Manuel Salvador, doña Encarnación Morón Racero, con Antonio Emilia Alpealto y doña Angélica Ruiz Díaz. Lo segundo que resuelve es dar conocimiento a la resolución en la penalización, que es lo que hacemos, y publicar en el Estado Municipal y en el Boletín de la Policía. Y la resolución 329-2015 pues otorga las distintas delegaciones a cada uno de los miembros del equipo de gobierno. La delegación genérica del área de urbanismo se delega al primer teniente alcalde Juan Manuel Salvador. La delegación específica de los servicios de vía pública a don Rafael Villamagor. La delegación genérica del área de agricultura y medio ambiente a don Juan Manuel Salvador. La delegación genérica de educación a don Juan Manuel Salvador. La delegación genérica de la de Servicios Sociales de Infancia a doña Encarnación Morón Racero. La delegación específica de Igualdad, Cultura, Turismo y Juventud a doña Gracia Valdez Barragán. La delegación específica de Salud y Consumo a doña Cora María Arceaga. La delegación genérica del área de deporte y la delegación genérica del área de empleo a doña Encarnación Morón Racero. La delegación genérica del área de gobierno interior, ambiente y recursos humanos a don Antonio Emilio Arce Arce. Se nombra también al primer teniente alcalde Juan Manuel Salvador como instructor de los expedientes sancionadores, delegación genérica de la Ley de Ciudadanía, Transparencia y Desarrollo Tecnológico a doña Angélica Ruiz Díaz, delegación específica de Comunicación e Información a doña Cora María Arce Arce, delegación genérica del área de fiestas a doña Angélica Ruiz Díaz. Se pone en manifiesto en todas las materias de competencia municipal y facultades legales del alcalde no delegadas en otro miembro de la corporación que las ejerceré personalmente, así como que conservo como mi potestad directa íntegramente el área de seguridad ciudadana, dar cuenta al pleno de la primera sesión que se celebre como estamos haciendo, publicar esta resolución en el salón de anuncio y en el boletín oficial de la provincia. Y esto es todo en cuanto a este cuarto punto. ¿Alguna intervención por parte de alguno de los grupos? Adelante. El grupo termina no tiene en principio ninguna cuestión acerca de los nombramientos que se proponen, y en concreto la cuestión referente a la resolución 378/2015. En principio también estamos de acuerdo con el nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local. Lo que sí quería anunciar al Pleno es que desde Izquierda Unida ha presentado una propuesta para que el alcalde la resuelva, o para la modificación de esta resolución, para que, como pone objeto, de que puedan asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno Local con votos, pero sin votos, y sin ostentar la condición de miembro, un concejal por cada uno de los grupos políticos que nos impongan de miembro en la Junta de Gobierno Local. La asistencia evidentemente será de carácter voluntario, en ningún caso por generar ningún derecho a recibir ningún tipo de indemnización si lo estipulada. Simplemente, bueno, para contar eso, que me he presentado de hecho la propuesta esta mañana, acabo de hablar contigo en ese sentido y nada. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, ya nos hemos estado comentando este tema. Aunque ha sido un asunto que ha entrado por el registro el mismo día de hoy, pero ya anticipo que resolveremos favorablemente a que cada uno de los grupos esté representado en la Junta de Gobierno Local para las reuniones que tengan que mantener y resolver por aquellos asuntos de su competencia. Ya que tuviera por escrito la aceptación de su propuesta. Delante de los, por tanto, queda dada cuenta de las tres resoluciones. Punto quinto de orden del día, propuesta dictaminada de determinación de cargos de la corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusivo parcial, así como de la cuantía de su retribución. Según el artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de la parte
de ley local y 13 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento y de ratificación de la resolución de la alcaldía 375-2015 de 12 de junio y 380-2015 de 13 de junio. Bueno, estas resoluciones, concretamente la resolución 371, declara el 13 de todos los miembros de la corporación con efectos 13 de junio, mantiene la situación de acta de los tres concejales que tienen dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Umbreche, que tenían y siguen teniendo, en este caso don Juan Manuel Salvador, doña Encarnación Morón Rastrero y don Antonio Emilio Arcearcos. Poner de manifiesto que ni el alcalde ni la concejal doña Angélica Ruiz Díaz están en situación de alta en la seguridad social de esta corporación. El alcalde está en la empresa Garcesa y doña Angélica Ruiz Díaz en la empresa Municipal Proveón, y manifestar asimismo que los tres concejales restantes del grupo de gobierno, Florencio Cubero Salvador, ante el anterior grupo de gobierno, como José Llorente Peto y doña Dolores Sánchez Moreno, no han mantenido régimen de dedicación exclusiva ni parcial y en ninguno de los tres reveló su mandato, por lo que su cese será efectivo, fue efectivo, mejor dicho, desde el día 13. La resolución 380 lo que viene a resolver es los cargos con dedicación exclusiva y su retribución. En este caso será lo siguiente: el primer teniente alcalde con la delegación médica de urbanismo, medio ambiente, agricultura y educación, salario bruto mensual 3.137,30 euros. Cargo ocupado por don Manuel Salvador. Segundo teniente alcalde con delegación médica de servicio social, infancia, deporte y empleo, salario bruto mensual por 1.450 euros, cargo ocupado por doña Encarnación Morón Rastrero. Y tercer teniente de alcalde con delegación médica de gobierno interior, hacienda y recursos humanos, salario bruto mensual 2.450 euros, cargo ocupado por don Antonio Emilio Arcearcos. Se resuelve también mantener sin interrupción la inscripción de alta en el régimen general de la seguridad social de los tres miembros de la corporación anteriormente reseñados hasta que el Pleno ratifique esta resolución. Y en tercer lugar, manifestar que mediante la resolución 395-2007, doña Encarnación Morón Rastrero, desde el pasado 16 de junio de 2007, está en régimen de servicios especiales por el ejercicio de cargos públicos representativos, quedando suspenso su relación laboral con este ayuntamiento por este motivo. Y tampoco la que continúa en virtud de la resolución de alcaldía 420-2011 de 11 de junio, ratificada respecto al extremo por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de junio de 2011. Y ahora, por formar parte de la nueva corporación, hoy mismo contribuir. Se propone al Ayuntamiento Pleno la ratificación de esta resolución y se publique en el Tabón Municipal y en el boletín oficial de la provincia. Se determinan los salarios brutos anuales, que en el caso del primer teniente alcalde, el bruto anual ascendería a 44.482,20 euros, segundo teniente alcalde, el salario bruto anual 34.300 euros, y tercer teniente alcalde con salario bruto anual 34.300 euros. Bueno, queda informado el Pleno. ¿Alguna intervención en este asunto? Sí, ahora, la portavoz del grupo. Bien, nosotros votamos a favor de la cuestión informativa, pero habiendo visto que la documentación, votamos en contra, no por los nombramientos ni las atribuciones. Entendemos una forma de unificar la política, que una persona que desempeña un cargo tiempo completo, y las restricciones por ellos, y así se indican malas fundaciones, sino esta es la forma. La resolución 371-15 está fijada el día 12 de junio, antes de su toma de posesión, aunque se continúa el mandato nuevo, por tanto se decida también. Y en la resolución 380 se indica que es la competencia del Pleno, y por tanto se ha ratificado la decisión suya, sin permitir propuestas, por tanto resta participación y democracia. Usted dice que la competencia es plenaria y lo justifica en evitar una paralización de la actividad del ayuntamiento. Si yo lo había resuelto con la resolución 377 y 379, donde nombra los salarios efectivos, no tiene sentido la prisa por ese motivo, sino solo por mantener las atribuciones de los concejales, saltándose el procedimiento. Entonces yo ahora le pregunto, si los actos dictados por órganos incompetentes son nulos de pleno derecho, ¿qué efecto tiene este desde que usted lo dictó hasta el que lo necesita? Vamos a
principio, en primer lugar, vemos correcto, de cierto modo, porque cumple con la norma que el número de cargos liberados por parte del ayuntamiento sea de 3, como hace una clara norma, como ya he comentado. Si bien dentro de estos 3 nombramientos veríamos más conveniente que el alcalde fuera uno de ellos. Nos parece, como entender nuestro grupo político, no razonable, que el alcalde tenga que digamos, llevar a cabo, conjugar la dedicación exclusiva a lo que es el gobierno municipal, pues con sus responsabilidades que tiene el Consejo de Administración de la Cárcel. Por otra parte, en cuanto a las retribuciones propiamente dichas de los cargos liberados, si bien también es cierto que están conformes con la normativa para un pueblo como es el Cumbrete, con la población que tiene, no sobrepasa los supermercados por la ley, ¿cierto? Pero sí queremos mostrar nuestra inconformidad porque no es coherente con lo que hoy en día llevan el programa político de cara a este mandato. En concreto, en nuestra propuesta número 8, en cuanto a la limitación del sueldo de cargo público, marcaba como tope máximo 2 veces y media el sueldo del cargo público, como tope 2 veces y media el sueldo bruto anual de aquella categoría o aquellas personas que tuvieran menor sueldo en el ayuntamiento. Al menos por la información que tenemos del presupuesto 2015, vemos que en el caso de las cantidades que se dan no se cumplen. Estos topes se esperan en un porcentaje apreciable en el caso del primer teniente alcalde y un porcentaje menor, pero sí superior en el caso de los otros 2 tenientes alcaldes. Por lo cual, bueno, no podemos estar de acuerdo y queríamos hacerle constar de ese modo en acta. En cuanto en sí a la cine entre lo que es el primer teniente alcalde y los otros 2 tenientes alcaldes, también queremos hacer constar que no entendemos del todo bien, aunque digamos que nos aclarara, por qué esta diferencia tan grande entre el sueldo del primer teniente alcalde y el sueldo de los 2 siguientes tenientes alcaldes, el segundo y el tercero. No vemos en principio, por lo que se mantienen las otras resoluciones de delegación de competencias, que las diferencias en cuanto a competencias realmente se reflejen esa diferencia tan amplia que estamos de lo que es el sueldo anual. Por último, a modo de reflexión, nos parece interesante resaltar que dentro de un marco general en el que la tendencia estamos viendo en este mandato en muchos ayuntamientos de la comarca, de la provincia de Sevilla, incluso de algunas capitales importantes de España, del resto del Estado, la tendencia es a moderar el número de cargos por libre disposición, así como de sus retribuciones. Vemos en el caso de este ayuntamiento que al menos en el caso de uno de los sueldos que se marcan como retribución dentro de los tenientes alcaldes, porque creo que el primer teniente alcalde, pues un poco que no guarda relación, insistimos que es una reflexión, no es un hecho categórico, pero es una reflexión que dentro de esta tendencia a moderar, no vemos que exista esa moderación dentro de los sueldos y del número de cargos liberados dentro de este ayuntamiento. Bueno, pues después del programa, digamos que cuando nace la ley de coeficientes liberados, nosotros marcamos que este tipo de conocimiento de difícil de costes, la presión fiscal, el impuesto directo y directo de todos los que estamos haciendo, todas las tienen que ver un poco también a nuestros representantes. Entonces, proponemos siempre que haya unidad de dinero. En nuestro ayuntamiento hay ayudado oficialmente una persona que trabaja para Barcelona, de la médica. Para nosotros esa persona que trabaja para Barcelona es una liberación exagerada porque podemos utilizar la social municipal. Entonces no estamos de acuerdo con que nuestra liberación no pueda liberarlo. Aparte de esto, buscando un poco de documentación para ver cómo había sido vuestra durante vuestra legislatura, pues hemos apreciado que desde el 2007 al 2011 hubo un incremento patrimonial de porcentaje bastante importante. De hecho, pues un 8% de la reducción de Juan Manuel y de Antonio Cañi fue de la reducción. Entonces consideramos que sería una medida un poco consciente y no ser responsable con respecto a la situación que estamos viviendo casi todos los vecinos de nuestro pueblo, o una gran mayoría de los vecinos de nuestro pueblo,
disminuir un 20% su salario. Y por supuesto también pondría que una persona que trabaja en teléfono, también un número menos de igual. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por dar un poco de respuesta a todas las intervenciones, en cuanto al grupo popular no se ve que se extraño. Ustedes practicaban este mismo método cuando gobernaban y tenían mayoría absoluta. Se pretende dar continuidad al trabajo del equipo de gobierno y quien trabaja quiere cobrar. Eso le pasa a todo el mundo. No estamos haciendo ninguna cuestión que sea nada nuevo, tampoco para ustedes, porque ya lo hicieron ustedes cuando gobernaban. En segundo lugar, sobre la cuestión de los salarios y de bueno, pues esta situación que ahora se propone por algunos partidos políticos, de las reducciones de salario y demás, nosotros somos partidarios de dignificar la vida pública. Nosotros estamos manteniendo los mismos salarios desde hace ya, pues, no sé si 6 años, exactamente los mismos salarios, que hace 6 años, sin ningún tipo de subida. Estamos hablando de 2.000 y poco sueldos de los alcaldes y de 1.800 de los otros compañeros del equipo de gobierno. No nos parece ninguna barbaridad. Y también me gustaría puntualizar que este discurso, para mí, sinceramente, con todo el respeto, un poco estéril, lo único que provoca es que ocurra como defendía a la derecha hace ya muchos años, que aquí venga quien no necesite cobrar de aquí, porque tenga su vida resuelta afuera. Entonces, volvemos a lo de hace ya bastantes años. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con esa situación. O que los salarios sean tan bajos que nadie que tenga un mínimo puesto de trabajo medianamente remunerado, pues tenga ningún interés por venir a la vida pública y al mundo de la política local. Por tanto, esa es nuestra posición, que además, por concluir, entendemos también que manteniendo lo mismo que teníamos ha sido representado por una mayoría bastante amplia de los ciudadanos de los vecinos y vecinas de este pueblo. Hace muy poco hemos tenido los resultados electorales, por lo tanto, sinceramente nos sentimos legitimados para continuar con los niveles salariales que tenían cada uno de los líderes en el ayuntamiento. Pasamos a la votación de ratificación de esta resolución. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Procede la resolución. Queda ratificada, por tanto. Sexto punto de del día. Propuesta de examinar la delegación del ejercicio de atribuciones del pleno en otros órganos municipales. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Bien, pues, en este punto de orden del día lo que el gobierno propone es delegar en el alcalde de las atribuciones que otorgadas al pleno por el artículo 22.2 de la citada ley. También se propone en este punto delegar en el alcalde de las atribuciones otorgadas al pleno por la disposición adicional segunda del texto refundido de la ley de contrato del sector público, Real Decreto Legislativo 6/2011 de 14 de noviembre. Añadir también a esta propuesta la delegación del alcalde de la atribución para la aprobación inicial de las relaciones preferenciales de solicitud admitida y excluida en el programa anual de calificación de rehabilitación autonómica. El Ayuntamiento Pleno aprobará definitivamente la solicitud de calificación de rehabilitación económica resolviendo la reclamación necesitada. Y por último, añadir también la delegación en la Junta de Gobierno local, la atribución para aprobar la propuesta anual de las dos fiestas locales, que se mantengan los días correspondientes de las celebraciones de la festividad del Día de los Ríos, de Pentecostés, y del Día del Patrón de Bombete y San Bartolomé. Muy bien. ¿Alguna intervención en este punto? Sí. Adelante. La portavoz del Grupo Popular. Votamos en contra por suponer una merma de la participación de los agentes por la actividad municipal, volviendo a esta democracia de órgano donde está representado la voluntad de los competentes. Existen alternativas como los plenos extraordinarios, e incluso extraordinariamente, que se puede convocar de un momento para otro. E incluso si la urgencia fuera tal, podría ser con el punto anterior, utilizar la resolución y luego traer la ratificación por el pleno, aunque no nos parezca lo más mensual. Además, la mayoría de las cuestiones son materias en las que la resolución se dice después de la tramitación independiente, por lo cual puede existir previsión para incluirlos en el orden del día de los plenos ordinarios. La portavoz del recuerdo. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo especialmente con la definición adicional segunda de la ley de contratación pública, porque
que somos portavoces de la asamblea en este caso. Dejar toda la presentación más adaptable de la todas las funciones, yo creo que viene muchísimo el tema de la presentación ciudadana y la capacitación local. Entonces no vamos a asegurar esa resolución justamente por esta cuestión. Muchas gracias. Vamos a Carolina. Sí, un poco siguiendo la línea del resto del grupo que han intervenido, pensamos que delegar en el alcalde las competencias delegables del Pleno no lo vemos que sean idóneas en cierto aspecto. Aún siendo conscientes que es verdad que el motivo que se alude en la informativa fue la actividad mientras la tramitación del cierto expediente y siendo conscientes de que la composición del Pleno, evidentemente con mayoría absoluta del Grupo Socialista, pues va a ser posible que este tipo de acuerdos salgan favorablemente para adelante. En cualquier caso, sí pensamos que es cierto, es importante que ciertas decisiones se tomen por pleno municipal, independientemente de la mayoría. Sobre todo, en este caso en concreto, de las que se derivan con este artículo, las que tienen que ver con las operaciones de endeudamiento de más del 10% de fondos propios. Creemos que son operaciones muy importantes como para que solo se tengan, digamos, que pasar a capitalización. Y después también las que tienen que ver con la aprobación de los proyectos de obra. También pensamos que es otro tipo de decisión que debe pasar forzosamente por el Pleno. ¿Por qué? Pues básicamente porque es interesante en un proceso de deliberación en este tipo de cuestiones. No solo a la hora de, digamos, mostrar un desacuerdo, como podría parecer lo normal, sino también por aportar en este tipo de cuestiones mejoras incluso a los acuerdos que se proponen. Pensamos que los procesos de deliberación mejoran la calidad democrática del órgano y por lo que en concreto en estas dos cuestiones sí queremos hacer hincapié. En el resto de atribuciones que se delegan tanto en el alcalde como en la Junta de Gobierno local, examinando la normativa realmente no tiene sentido en el escenario en el que estamos políticamente hablando y no ponemos objeción. En cualquier caso, sí apunto que sería interesante si saliera, si se ratificaran finalmente estas delegaciones, que se usaran los mecanismos que el reglamento permite, no logrado en la Junta de Portavoces, pues un poco como especie de órganos donde las directrices, al menos las líneas políticas o de decisiones que vayan a tomarse en cuestiones de relevancia, pudieran al menos consultarse. Es un órgano que sabemos que es consultivo, pero podría ser interesante, hombre, la visión que el resto de portavoces pudieran dar a los acuerdos que se plantean. Muy bien, muchas gracias. En respuesta a la intervención de la portavoz del Grupo Popular, te vuelvo a decir un poco lo que le dije en la pregunta anterior. Critican ustedes ahora lo que hacían antes. Critican ustedes ahora lo que hacían antes. Por tanto, nosotros sí estamos de acuerdo con lo que hacían antes, porque la intención que tenemos con todas estas materias delegadas en el alcalde, y que a su vez el alcalde en el primer tiempo del alcalde, tal y como se llama la posición informativa, es dar agilidad a la gestión. No podemos estar convocando un pleno cada 2 por 3. Y después, si resolver y ratificar en el pleno no servía para un punto anterior, para los portavoces del Grupo Popular, ahora sí sirve y ya quedamos. Si no está de acuerdo con que se resuelva y se ratifique en el pleno, ¿cómo va a decir que en este tema sí? Sí, como para unas cosas sí, para otras no. El efecto legal es el mismo. Entonces, lo que pretendemos simplemente es que para muchísimas cuestiones que forman parte de lo cotidiano, de la gestión diaria de los UPC, pues tengamos la agilidad necesaria para poder llevar a cabo y no tener que estar convocando un pleno pues prácticamente cada semana o cada 2 semanas. Yo agradezco la aportación de Izquierda Unida, que en la comisión informativa, pues ante el planteamiento que hizo, creo que Izquierda Unida también lo ha aportado donde se puede, llegamos a acuerdos y tenemos que tenerlo bien de que cada resolución que se dice inmediatamente
que tengan conocimiento de ello todos los grupos políticos, mediante correo electrónico, extrañando la resolución y que se les dé problema, para que la fiscalización por parte de la oposición sobre la gestión del equipo de gobierno, pues, en fin, sea lo más adecuado posible. Adelante. Solamente quería hacer un comentario. Yo tengo una actitud bastante positiva respecto a la cooperación y a la creación de entrevistas colectivas, ¿no? Entonces, consideramos en nuestro grupo que a veces el proceso de actividad, al llegar a un procedimiento, va a también muchas veces en un tema de la creación de entrevistas colectivas. Muchas veces cosas que no tiene una persona de no. Entonces, por eso era lo de tantas atribuciones al presidente o al alcalde, a lo mejor deja afuera otras visiones que podría ser muy positivas para el gobierno del pueblo. Simplemente eso, no es porque sea fiscalizado, porque entiendo que la transparencia y la gestión se presenta desarrollada, además desde el portal, dentro del gobierno, sino también por participar, porque a veces eso, darle a hacer una cosa, dice que es mucho más trabajo. Está construyendo en extraordinario y en el voto, pero también es mucho más beneficioso porque va a aportar no solamente licencia, sino en el fondo. Entonces, me parece que es importante. Sí, Hablando de lo que comenta la consejera en vez de puede, insisto de nuevo en que podría ser una buena idea como principio a esta actitud de participación que también recogía la alcalde en su discurso de toma de posesión, de participación por el resto de grupos políticos, revitalizar el órgano que está recogido ya en el reglamento de organización interna de la Junta de Portavoces. Yo creo que es un órgano que, aun a nivel consultivo, puede ser interesante como primer paso a esta actitud de abrir la colaboración para mejorar las posibles ideas e iniciativas que tenga el gobierno municipal. muy bien, muchas gracias. Yo quiero el compromiso con los distintos grupos de este pleno municipal de que la Junta de Portavoces pues tenga conocimiento previo de cualquier asunto que entendamos que tiene un nivel de importancia adecuado y que no forme parte de las resoluciones del trabajo cotidiano y diario y cuando va la Junta de Portavoces. Por otro lado, como decía en el pleno de Constitución del Ayuntamiento, nosotros estaremos siempre y seremos permeables a todo tipo de actitudes y propuestas constructivas. Y nosotros no vamos a estar siempre en posición de toda la razón, ni de toda la verdad, ni nosotros ni nadie. Y no nos creemos ni mucho menos en esa situación. Por tanto, las resoluciones se van a trasladar de manera inmediata y que no haya duda que si hay algún tipo de sugerencia, de propuesta que entendamos que mejora lo que se resuelve, pues estamos siendo a tiempo porque van a tener ustedes, si no el mismo día que se resuelva, el día siguiente el documento, hay una comunicación o pretendemos que haya una comunicación fluida vía correo electrónico para que nos hagan llegar lo que estimen oportuno y si hay que colocar alguna resolución y añadirle o introducirle algún matiz que ustedes aporten cualquiera de los tres grupos, pues vamos a estar abiertos a la negociación. Y aquí el compromiso de que la Junta de Portavoces, por aquellos asuntos que entendamos que tienen un nivel adecuado para que previamente haya un conocimiento, pues está muy utilizado, que se tenga ese conocimiento y que ahí se puedan realizar las aportaciones que cada grupo entienda oportuno. ¿De acuerdo? Pasamos a la votación de este sexto punto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿A favor? Se aprueba este sexto punto. Séptimo punto de orden del día. Propuesta de examinar la autorización al alcalde para solicitar cualquier tipo de subvención para otras actividades o programas municipales. Tiene la palabra por favor del equipo de gobierno. El equipo de gobierno propone es autorizar al alcalde para que solicite en nombre del ayuntamiento en cualquier momento hasta el fin del mandato vigente en estos 4 años cualquier subvención que sea oportuna ante cualquier persona, organismo público o privado. También aprobar la expedición por el panel de la corporación de los certificados necesarios para acreditar que mediante este acuerdo se aprueba la solicitud de cualquier subvención concreta que el alcalde apruebe. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Adelante.
votamos a favor primero porque entendemos que es una competencia de gestión ordinaria que por su naturaleza corresponde al alcalde. En este punto nosotros pedimos que no se trasladen de suspensiones, como le digo, una presión normativa, que se tramiten sin tener que esperar a los plenos ordinarios para conocer las discusiones. También les sugerimos que en los casos de los planes de licitación, que las funciones son inversiones importantes, no de participación previa para que podamos votar esta idea. Creemos que la contribución de todos puede mejorar. Muy bien, muchas gracias. Sí, adelante. Bueno, pasa lo mismo, yo creo que mi compañera, estas cámaras de funciones del pleno en el alcalde de esa participación de los representantes de otros grupos municipales, grupos políticos. Muy bien, muchas gracias. Tendrán, por supuesto, al tener las resoluciones, siempre que se solicita un tipo de solución, se hace a través de la correspondiente resolución, por tanto, tendrán información del tema. Y bueno, utilizaremos también para aquellas inversiones, aquellos planes de inversiones que nos llegan de manera ordinaria o extraordinaria de alguna administración, por utilizar la Junta de Portavoces para darle conocimiento previamente de la idea del gobierno y que se aporten también sus ideas o sus propuestas. Utilizaremos el teléfono para eso. Pasamos a la votación de este séptimo punto. Votos en contra. Abstenciones. A favor. Se aprueba también el séptimo punto. Octavo punto del orden del día. Por apuesta determinada de nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados, según el artículo 38 del régimen orgánico de funcionamiento. Va a haber una novedad con respecto a lo informado en la comisión informativa, que ya se le ha remitido a todos los grupos, puesto que la mancomunidad va a adquirir al adaptar su estatuto ya a la aula, pues cada grupo político va a la mancomunidad con su representante y los votos que proporcionalmente le corresponden. En este caso, Umbrete tiene 90 votos en la mancomunidad de Guadalquivir, Umbrete Puente tendría 7 votos, Izquierda Unida 7 votos, el Partido Popular 21 y el Partido Socialista 55. Por tanto, hay que nombrar por parte de los tres grupos políticos, en este caso el nombramiento de nuestro, que hará algo caracterizado en la documentación, un representante. En el caso de Izquierda Unida, en vez de puede, pues está claro que será Sebastián y César, y en el caso del Partido Popular tienen que determinar quién va a ser su representante. Será don Román Romero Sánchez, con sustituto aquí Hernán, y con el sustituto sería yo. Eso, bueno, muy bien. El resto de representación, la propuesta nos la explica la portavoz del equipo de grupo. Esta propuesta, como digo, nombrar también representantes del Ayuntamiento de Umbrete a los miembros de esta corporación, que vamos a detallar, hacer estos órganos colegiados, delegando su caso de atribución de esta alcaldía y los funcionarios que ahora nos nombran. Para la mancomunidad del municipio de La Jarafe y el organismo de empresas dependientes de ella, el representante será don Joaquín Fernández Castro, el primer suplente don Juan Manuel Salvador y el segundo suplente será el teniente de alcalde por orden de su nombramiento. De aquí en adelante, todos los órganos colegiados que voy a nombrar tienen la misma estructura: representante, primer suplente y segundo suplente. En el caso de los segundos suplentes, siempre la misma persona, el teniente de alcalde, según el orden de nombramiento, ¿vale? Para no alargar demasiado. Para la comunidad de desarrollo de la Jarafe, el representante será don Juan Manuel Salvador y primer suplente Jorge Fernández Castro. Para la comunidad del municipio de Guadalquivir, ya vosotros habéis puesto los representantes de cada grupo, y con nuestro grupo pues sería Juan Manuel Salvador y como suplente Joaquín Fernández Castro y como suplente, como ya hemos comentado, para la Asociación para el Desarrollo de la Jarafe Colonial quedará el representante titular don Juan Manuel Salvador y primer suplente don Joaquín Fernández Castro. Para el Consejo de Transporte del área metropolitana de Sevilla, primer titular Juan Manuel Salvador y primer suplente
profesional de grado. Los consejos escolares tenemos una particularidad que el segundo suplente, pues la de los centrales lo grabaría hacia algo. Bueno, pues decir que el primer titular sería Juan Manuel Carlos de los consejos escolares, el primer suplente yo, de la ministra del día, y el segundo suplente grabaría hacia algo y en su caso lo que se da para el departamento. Para la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el representante titular, los profesionales de cargo, y el primer suplente, los magistrados. Para la Federación Española de Municipios y Provincias, el representante profesional de cargo y su primer suplente, los magistrados. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna intervención en este punto? Ninguna. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Proceda también la propuesta. Pasamos al noveno punto del día. Propuesta de dictaminamos sobre órganos complementarios municipales y de ratificación de la resolución de la alcaldía 085-2015 del 16 de junio, que modifica la composición de la Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas según el artículo 38 del 2. La resolución tiene plantear mantener la denominación de la Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, aprobar la composición de la indicada comisión con 6 miembros del Grupo Socialista, 2 miembros del Partido Popular, del Grupo Popular, 1 miembro del Grupo Humberto Puebla y 1 miembro del Grupo de Izquierda Libre. Determinar que los 6 miembros del Grupo Socialista que integrarán esta comisión serán el propio alcalde, don Juan Manuel Salvador, doña Encarnación Manuel Rastrero, don Antonio Arce y doña Angélica Rodríguez, don Rafael Villa Amorós. Reconocer a los 8 miembros de la citada comisión correspondiente al equipo de gobierno y al Partido Popular la facultad de designar un sustituto para aquellos casos que no pudiesen asistir a las sesiones de la misma. Someter al Ayuntamiento Pleno esta resolución y declarar que la Comisión Informativa Permanente General de Especial de Cuentas queda integrada por la Guardia General, don Juan Manuel Salvador, doña Encarnación Manuel Rastrero, don Antonio Villa Arce, doña Angélica Rodríguez, don Rafael Villamador, don Román Romero Sánchez, doña Virtud Martínez Fontana, doña María José Rodríguez Jiménez, don Sebastián Mendoza. Determinar que la composición de la mesa de contratación guardará la misma proporcionalidad política en su composición que la citada Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas y nada. ¿Alguna intervención en este punto? Ninguna. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Entiendo que se aprueba por unanimidad este noveno punto. 10º punto del orden del día, propuesta dictaminada de asignación económica a concejales y delegación exclusiva por asistencia a órganos colegiados. Tiene la palabra los portavoces del equipo de gobierno. Bueno, este punto del día, aprobar y establecer las asignaciones por asistencia a los funciones de órganos colegiados para concejales tanto sin delegación como con delegación sin delegación exclusiva. Quedando anuladas las cuantías asignadas con anterioridad a este pueblo. Para la asistencia plenaria, la cantidad de remuneración sería 50 euros por sesión. Para la asistencia a junta de delegados serían 135 euros por sesión. Para la asistencia a comisión informativa, 30 euros. Y para la reconstrucción también 30 euros. Muy bien, ¿alguna intervención en este punto? Adelante. Nosotros pedimos que se considere la situación actual de nuestro municipio y proponemos que se reduzcan estas cuantías en su valor. ¿Alguna intervención más? Adelante. Nosotros no estamos en este punto porque posiblemente por el criterio de que lo más importante es el consultorio del pleno. Por lo tanto, vamos a la referencia de la resolución del pleno con respecto a la junta de delegados. Una diferencia que no vemos normal, puesto que este último órgano no tiene
mira, este importe lo que está destinado a esto, y se propone un salario, con una obligación parcial. Sería ilegal, no lo permite la ley. Por tanto, es imposible trabajar. No, hay un decreto del gobierno de España, que es los primeros que hizo, bueno, perdón, los primeros no, lo que ha legislado en esta materia, donde hay un número en función de la población de concejales con delegación exclusiva. No se puede rebajar ese número en función de la población que tenga el motivo, por tanto, eso se hizo. Nosotros sabemos que no se puede trabajar la delegación exclusiva, pero sí la delegación parcial. Lo que nosotros proponemos es que se divida ese importe que está destinado a la delegación exclusiva a delegaciones parciales, es decir, que lo permite la ley y no se tendría que cumplir habría acuerdos verdaderamente irrisorios a dividir lo que cobran entre bueno, muy bien. ¿Para alguna intervención más? Adelante. En principio queríamos también es importante también que se tenga en cuenta para todos y todas en el tema. No veo coherente que haya una dieta de 135 euros a personas que van a la Junta de Delegados y que, por ejemplo, no haya una asignación a grupo político reflejada en un conjunto o el puesto siquiera, no lo hemos visto. No entendemos si en el pasado estuvo esa asignación, no sabemos por qué se quitó las razones. Lo que sí es verdad que en el presente es importante que los grupos, las personas que tenemos detrás de un grupo político, también tengamos recursos mínimos para poder hacer nuestro trabajo de representación y de construir y de hacer política con ciertas garantías. Es decir, nosotros, si hablo en mi caso personal, y lo digo claramente, no me importa, todas las percepciones que yo vaya a tener de dieta de este ayuntamiento por participación en órganos colegiados o en el pleno van a ir directamente al grupo político. De hecho, quiero dejar claro eso, incluso a nivel contable, para que a mí personalmente no me incremente mi patrimonio. Quiero, en ese sentido, hablar con la Secretaría, con la intervención, para que la transferencia esté automáticamente a una entidad que sería el Grupo Político Izquierda Unida, los verdes como otros por Andalucía, y que esas cantidades vayan ahí. ¿Por qué? Porque es que los grupos políticos también necesitamos recursos. Y no vemos normal que se destinen los recursos para trabajar en política de la manera que se están haciendo. Primero, con los sueldos, que ya nosotros hablábamos antes de que los comparábamos no con el sueldo mínimo interprofesional, sino con el sueldo de la misma organización en la que estamos, el propio ayuntamiento. Parecía un toque razonable, 2 veces y media el salario de la persona que menos cobre. Pero, yéndonos al punto que nos ocupa aquí, es en concreto esas asignaciones para hacer política, es decir, para participar, para dignificar ese trabajo. No puede ser que yo personalmente, o mis compañeros, hablo de un presupuesto, no porque sí tienen más concejales, percibamos por un pleno 30 euros, bueno, no sé, 50 euros me parece, 50, 30 euros de comisión informativa cada 2 meses. Eso significa, en mi caso, hablo de mi caso, abiertamente, que voy a destinar ese dinero a mi grupo político, que nuestros ingresos por participar en el ayuntamiento van a ser de 40 euros mensuales, en principio. No tenemos recursos propios. Y estamos viendo que en el caso del Grupo Socialista, esos ingresos son personales, evidentemente. Yo no sé lo que van a hacer los concejales con ese dinero, pero sí es verdad que el esfuerzo de hacer política por parte de los concejales del PSOE está ahí, pero también nosotros hacemos un esfuerzo por hacer política. Entonces, no vamos a descubrir América. Sabemos que muchas cantidades que se perciben en órganos colegiados normalmente van a financiar las actividades del grupo político. Por lo cual, quería dejar un poco esa reflexión encima de la mesa para que realmente veamos de lo que estamos hablando. No somos muchos más que ustedes los que perciben esa dieta, somos 3 solamente. Son 3 solamente. Sí, los demás, no. Bueno, de Obrero Puede fue una cosa que siempre nos hemos hecho plantear muchas veces, lo hemos planteado muchas
que es normal que si una persona tiene dedicación exclusiva, esa persona tiene que comer y tiene que tener una protección económica. Y nosotros en nuestro programa llevamos que esa protección económica no debe ser a 3 veces el salario mínimo interprofesional bruto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está cobrando una vez ese salario. Nosotros no tenemos tampoco dotación económica ninguna, porque no somos un partido que acabamos de llegar, ¿no? O una agrupación electoral que acabamos de llegar. Pero que es que tampoco la queremos. Pensamos que nuestros recursos tienen que ser los propios, aun cuando tengamos muy poco, y pensamos que las asignaciones económicas que salen del erario público o del erario público, o sea, el dinero de nuestro ayuntamiento que pagamos todos los demás, tienen que ir justamente a sufragar las necesidades de los ciudadanos, no a pagar a políticos o a gente que tenga vocación política, porque no creemos en los políticos profesionales. Entonces yo vuelvo a repetir que para mí el 50% de esta asignación iría también a mi agrupación política, porque tenemos gastos y incluso es que es ridículo donar a una asociación benéfica, pero no estoy de acuerdo con la idea que se proponen aquí. Creo que hay formas de política, que la política es algo vocacional, que una persona no puede llegar a la política para ganar un pedazo de sueldo, porque hoy en día los sueldos están muy por debajo. Y esa es la opinión de mi asamblea. Muy bien, muchas gracias. Adelante. ¿Cuántas comisiones puede tener de estas por los que compran? Depende de la fecha que haya que votar. No es algo ordinario como los plenos que hay con seguridad cada 2 meses. Y las comisiones informativas, de demás, que también es una cada 2 meses con seguridad, pero el resto de órganos, las comisiones y el ámbito están predeterminadas. Sí, adelante. Bueno, por añadir también, nosotros los concejales del Partido Socialista también aportamos todos los meses 30 euros de nuestro sueldo a nuestro partido, ¿vale? Y también añadir que el trabajo y la dedicación de los concejales sin dedicación exclusiva, bueno, supone que esta remuneración tiene relación con el trabajo que dedican y además que dirigen más de una delegación en los 3 casos, ¿vale? Entonces tienen delegaciones que dirigen y que tienen que gestionar. Sí. Una última puntualización. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Angélica, claro. Es que los grupos políticos, los partidos políticos, también somos asociaciones formadas por personas del pueblo. Algunos ciudadanos, otros no. Algunos parados, otros no. Algunos pasan con muchas necesidades, otros menos. Entonces, lo que yo no puedo llegar a entender es que un club de fútbol pueda tener una subvención que le pueda recordar para su actividad sin ánimo de lucro en torno a los 1.000 euros, 1.500, no lo sé, cuánto se puede manejar una subvención, pero tampoco es irrisorio que alguien pida para un proyecto, una asociación, un proyecto anual 1.500 euros y que las asociaciones políticas, que somos asociaciones como otra cualquiera, con mucha, digamos, responsabilidad en cuanto a lo que queremos hacer, a lo que queremos construir y que movilizamos tanto el interés de las personas, no tengamos acceso ni siquiera a esa financiación. Es decir, quizás estoy llevando el tema hacia la asignación a los grupos políticos, pero es que un poco lo que se habla de aquí, en el fondo, lo que yo quiero mostrar al pleno es esa cuestión. Entiendo lo que comentaba la Angélica, son personas que tienen sus responsabilidades, evidentemente, y están compaginándolo. Yo entiendo que la política es una actividad digna y que las asociaciones políticas son dignas y también necesitan recursos. Y no estamos hablando de unos recursos fuera de lo común. Estamos hablando de cantidades bastante razonables. Y encomendar todo el funcionamiento de una asociación política a los recursos propios me parece establecer diferencias abismales entre asociaciones políticas cuyos miembros tienen cierta capacidad adquisitiva y asociaciones políticas donde sus miembros no tienen esa capacidad adquisitiva. Al menos me parece a mí. Yo creo que, bueno,
razonable, es lo que se pide. No, creo que la vocación de la política es digna, identificable, y no hablamos de personas que quieren hacer carrera política, estamos hablando de asociaciones políticas, que son los partidos, las asociaciones de electores, pues, o cualquier otra formación, la Asamblea de Barrio, que necesitan recursos para hacer política, y eso es digno. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A mí, sinceramente, por cerrar el punto, me sorprende el discurso de los recuerdos, sinceramente. Es que es el mismo discurso que teníamos hace 40 años, lo he dicho en una intervención anterior mía. Por esa regla de tres, aquí a la política local solo vendrían las personas que tengan su vida resuelta afuera. La gente que no tenga su vida resuelta afuera y que no necesite un puesto de trabajo para comer todos los días, no podría venir a esto. No podría venir. Vendrían, pues, como ocurría antes, ¿no? Hace 50 años. Que no necesitaba de ningún salario porque pues, tenía su vida más o menos acomodada, pues esa era la gente que venía aquí. Entonces, bueno, es muy respetable las opiniones que de todo el mundo, por supuesto, pero a mí me sorprende un poco porque el discurso es que es muy parecido a grupos políticos que entiendo que tienen una filosofía completamente distinta a la de ustedes. Sí. Pero no te puedes estar proponiendo por qué una persona que está dedicada a la política no cobre. Es que los salarios dignos, en función de con quién se mida, son más dignos o menos dignos. Quiero decir, nosotros no estamos diciendo que una persona de la política tenga que tener recursos y tenga la política no pueda nada. Estamos diciendo que sí, que se puede cobrar. Pero que hoy en día un salario que corresponde a 3 veces el salario bruto interprofesional es bastante digno. Está por encima de la media carrera. Hay un desempleo atroz. O sea, no estamos quitando dignidad a la acción política. Es que en función de los niveles donde tú te mires, vas a tener más dignidad o más dignidad. Yo considero que tener el salario básico, bueno, mi educación considera que este salario mínimo profesional es bastante digno, muy digno. Breve. Pero parece curioso también, sí, entender que en mi vida privada, que soy profesor, me pago un sueldo, yo tengo culpa de ganar 2 veces, yo hice una carrera, unas oposiciones, soy funcionario del Estado. Si te entiendo que entiendas, si por ahí, es que gano 2,5, 3, la que gano. Ojalá pudiera ser ministro del Código Navarro, no sé, pero la que gano. Entonces, como bien dice Joaquín, yo vengo por este grupo político que siento que llevo tantos años que tengo que ganar 2 veces y medio el salario. Lo que gano yo en un puesto de trabajo. No daremos vuelta a mi sueldo si queréis. ¿Te interesaría más estar en un puesto de trabajo y cobrar las asignaciones? ¿Ganarías más? Yo lo voy a dejar personal porque no es eso. Quiero decir que nosotros otra de las propuestas es para una persona que ya tiene una dedicación a un puesto de trabajo es que se pague o esa persona reciba lo mismo que recibe en su puesto de trabajo anterior. Es decir, porque si evidentemente tú no recibes eso, nunca vas a hacer política. Y se va a perder valor. O sea, pero eso llegamos a la propuesta. Para una persona que no tiene una profesión, se le propone 3 veces el salario mínimo profesional, y para una persona que ya está haciendo un trabajo, se le propone que siga cobrando lo mismo que él cobraba en su profesión. O sea, que yo en eso, o sea, la educación eso lo tiene claro. Exactamente. Bueno, entonces estamos de acuerdo, porque lo que se ha hecho. Lo que ocurre es que hay algunos otros gente que tienen en la defensa de este tema, pero después, cuando se nombran eurodiputados a 8.000 euros, los cobran. Los 8.000 euros los cobran. Entonces, no cobran 3 veces el salario mínimo ni cobran lo que cobraban en su puesto de trabajo anterior, sino que cobran 8.000 euros y no devuelven nada, no cobran de la administración. Bueno, pasamos a la votación, si les parece, de este punto. Punto 10, votos en contra, abstenciones, a favor. Se aprueba la propuesta. 11º punto de orden del día, propuesta discriminada sobre la existencia de un puesto de trabajo de personal eventual, determinando sus características y retribuciones, según el artículo 104 de la ley 7 de la 1985, la ley básica del régimen local, y ratificación de la resolución de alcaldía 372-2015, 12 de junio, 381-2015, del 13 de junio. Bueno, la resolución 372
declara el cese de don Francisco Sánchez Polvillo a efectos del 13 de junio y mantiene la situación de alta en el régimen general de la Seguridad Social, habida cuenta de que, bueno, pues toma posesión y es nombrado cargo como personal eventual y sigue con su tesis de la autoridad a la que presta su servicio de confianza en el funcionamiento de la autoridad económica. ¿Alguna intervención en este punto, en este asunto? Ninguna. Pasamos directamente a la votación. Votos en contra. Abstenciones. A favor. Se aprueba la propuesta del punto 11º. 12º punto del orden del día. Propuesta determinada para la constitución del Ayuntamiento Pleno en Junta General de SODEM para revocar el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, suprimir este órgano y encomendar la administración y gobierno de la sociedad a dos administradores solidarios, optando así por una de las posibilidades previstas en el artículo 7 de su estatuto. Determinación de su asignación, retribución y aceptación del cargo por los mismos, facultando al alcalde para la protocolización de estos acuerdos. Bueno, la propuesta de acuerdo es revocar el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración anterior, que estaba compuesto por don Manuel Fernández Garro, don Juan Manuel Salvador, don Antonio Emilio García Arco, doña América Ruiz Díaz, don Francisco Manuel Labrado Jiménez y don Pedro Alberto Valero Alvarado. Revocar el acuerdo adoptado por la Junta General de la Sociedad en sesión celebrada el 12 de junio del 97, por la que se determinó que el órgano de administración de la misma sería un Consejo de Administración, por ser una de las opciones previstas en el artículo 7 de su estatuto. Determinar que la administración y gobierno de la sociedad se encomienda ahora a los administradores solidarios que tendrán plenas facultades para desarrollar todas las actividades de dirección y administración de la sociedad necesarias para el cumplimiento de su objeto social. Elegir de entre los concejales que integran la corporación municipal a los dos que serían nombrados, don Juan Manuel Salvador y doña América Ruiz Díaz. ¿Tienen que aceptar el cargo? ¿Aceptan su nombramiento, por favor? Asignar a la administradora solidaria, doña Angélica Ruiz Díaz, un salario bruto anual de 34.300 euros, distribuido en cosas mensualidades y 2 pagas extras por su dedicación exclusiva al desempeño de su cargo. Facultar al alcalde tan ampliamente como el derecho de ejercicio para que lleve a cabo todos los actos de protocolización de estos acuerdos. Aprobar el acta de este punto de la sesión plenaria como antecede en cuanto constituye la de la Junta General de SOEM y nada, ese es el contenido de la propuesta de la Junta. ¿Alguna intervención? Adelante. Nosotros queremos pensar que es muy injusto este punto porque al disolver el Consejo de Administración se está pensando como que la participación nuevamente. Porque al nombrar los dos administradores solidarios, nosotros nos falta la libertad de decisión de acudir a este órgano y de esa participación a una parte de la población pequeña que nos está dando todos nosotros para que lo representemos. Entonces, a nosotros se nos informará una vez que ya se toman las decisiones, pero nos está quitando la libertad de ir a poder tomar esas decisiones, que al final serán las que sean porque nosotros tenemos mayoría, pero por lo menos que se nos escuchen y que tengamos también voz nosotros en ese organismo. Muy bien, ¿alguna persona más? Adelante. Gracias. En principio, nosotros hay parte de la propuesta de acuerdo con la que estamos conformes y una en concreto a la que no mostramos conformidad. En concreto, la que no mostramos conformidad es con la del punto E, donde se asigna a la administradora solidaria de Angélica Ruiz Díaz el salario anual de 34.300 euros. El motivo es básicamente el mismo que ya hemos comentado anteriormente. Por coherencia con nuestro programa, este sueldo también supera 2,5 veces el sueldo de la persona o la categoría que menos cobra en este ayuntamiento y no nos parece de justicia. Por lo demás, el resto del punto, discrepo en este caso con la de Partido Popular. Creo que el hecho de que el Pleno como tal se constituya una Junta General es algo positivo. Creo que la Junta es el órgano fundamental, el órgano supremo que tiene que decidir sobre el destino de SODEUM
y creo que es una forma de abrir ese destino de SODEUM incierto al resto de funcionarios de la corporación. Con lo cual, estamos de acuerdo evidentemente con ese hecho. Creemos que se mejora la democracia interna en esta sociedad con respecto a lo que había, así como me refiero a la pluralidad política en ella, al ser una sociedad de composición 100% municipal. Sí queremos dejar claro aquí que nuestro objetivo como grupo político, en este nuevo escenario que se abre por la sociedad municipal, será a partir de aquí pues, aportar todo lo posible en positivo para revitalizar una sociedad que pensamos que es de sumo interés para tener ciertas funciones dentro de lo que es el desarrollo local del municipio. Quizá adelantar un poco y ver si podríamos cambiar de ese modelo de ahora lo que parece una serie de encomiendas de gestión por parte del ayuntamiento, bueno, pues quizás avanzar un poco más para dotar de otras funciones a esa sociedad y ver de qué manera pues, puede, digamos, utilizarse como un instrumento verdadero de desarrollo local del pueblo, más que de un poco, pues eso, intentar realizar o lo que tradicionalmente estas sociedades municipales han servido, que es un poco una cierta huida del derecho administrativo en cuestiones de contratación y cuestiones que más o menos han demostrado que han tirado por ahí. En este caso esperamos, no sabemos, cierto es que no sabemos realmente, porque no hemos estado antes, cuál ha sido el rumbo de SODEUM hasta el día de hoy. Lo que sí decimos que a partir de hoy será un nuevo escenario muy interesante, que vemos como positivo y que nos va a tener ahí como miembro de la Junta, pues evidentemente para participar en igualdad de condiciones. Bueno, pues nada, yo en la comisión de información quiero recordar que se comentó que nosotros como Junta de SODEUM, que nos reuniéramos a pleno, se nos da la información de todo lo que estaba pleno en SODEUM, entonces yo, que eso siga ocurriendo como un punto prácticamente permanente de cada pleno se tenga eso, no tengo ningún inconveniente que salga administrador de SODEUM. Por otro lado, pues lo que decía inicialmente, que para mí esto sigue siendo pues, un concejal liderado de una forma un poco distinta, ¿vale? Y no estoy de acuerdo con ello. No estamos de acuerdo con ello. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a la interviniente del Partido Popular, comentarle algunas cosas. Vamos a ver. Quien crea SODEUM es el Partido Popular del gobierno del ayuntamiento. Quien crea en su estatuto la posibilidad de que el órgano del gobierno sea un consejo de administración o dos administradores solidarios es el Partido Popular. Gobierno del derecho. Siguiente cuestión. En el órgano del consejo de administración, en el mandato que acaba de concluir, el Partido Popular tenía dos representantes. Y yo les puedo decir que en el 80% de la celebración del consejo de administración no han aparecido los representantes del Partido Popular. Por tanto, ¿qué interés en mantener esa situación en vez de, como nos comprometimos en la comisión informativa, habrá un punto periódicamente en los plenos ordinarios donde este pleno se convertirá en Junta General de SODEUM y se dará cuenta de todas las resoluciones y de toda la actividad que en los 2 meses que han transcurrido de un pleno a otro haya tenido la empresa. Y como bien decían los representantes de Hombres de Pueblo y Izquierda Unida, el órgano supremo de cualquier sociedad es la Junta General, que es este mismo pleno. Por tanto, fueron ustedes los que crearon los estatutos, fueron ustedes los que crearon la posibilidad de los estatutos de consejo de administración o administradores solidarios. Podían haber dejado solamente como posibilidad el consejo y no abrir la puerta a los administradores solidarios, y lo hicieron. Y nosotros estamos utilizando los estatutos que ustedes confeccionaron y aprobaron. Por tanto, eso por un lado. Y por otro lado, es que no han venido a los consejos de administración. Es que no han venido a los consejos de administración. Adelante. A ver, voy a corroborar con mis compañeros que estuvieron antes de la legislatura, decir que ellos, de verdad, dejaron de acudir a esta línea, pero dejaron de acudir porque usted tenía quitada la permanencia ejecutiva, que eso no lo han hecho. Han dicho solamente que dejan de ir. Entonces, si le quita la competencia ejecutiva y se la da a los consejeros delegados, para que ellos vayan allí, es lo mismo. Es lo mismo que
pero que está haciendo la misma, que está dando derecho a esto. El Consejo de Administración de la Sociedad Sodemo ha tenido siempre exactamente las mismas competencias que durante los 8 años del gobierno del Partido Popular, las mismas. Y los representantes del Partido Socialista, cada vez que había un Consejo de Administración, estaban. Y incluso cambiamos el régimen de sesiones del Consejo porque la excusa era que no se podía asistir a determinadas horas y que las pusiéramos a otras horas y en otros días. Lo hicimos y sin embargo siguieron sin venir. Por tanto, nosotros no hemos cambiado ninguna atribución de la que con el gobierno del Partido Popular tenía el Consejo de Administración de Seguros. Ninguna. La han informado. Pasamos a la votación de este punto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿A favor? Queda aprobada la propuesta. 13º punto de orden del día, propuesta dictaminada de aprobación de nuevos modelos de declaración de intereses para los miembros de la corporación. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Sí, bueno, en este punto simplemente aprobar los modelos de declaración de actividades en causa de posible incompatibilidad y de declaración de bienes y derechos patrimoniales de los miembros de la corporación. Va a ser distinto al que teníamos este tiempo atrás y que quedará en el expediente de la corporación. Muchas gracias por la intervención. Ninguna. Pasamos a la votación de este punto. Votos en contra, abstenciones, unanimidad, por tanto. 14º punto del orden del día, propuesta dictaminada de aprobación de la modificación presupuestaria número 24/2015, transferencia de crédito del mismo año. Bueno, ya explicó la interventora de la Comisión Informativa de qué se trataba, que era pasar un área de un capítulo a otro y por tanto tiene que contar con la aprobación plenaria. ¿Alguna cuestión en este asunto? Adelante. Nosotros tenemos de acuerdo, estamos a favor del punto y votaremos a favor, pero igual que hacemos antes de ayer a la discusión, nos gustaría tener toda la documentación de atender a la cliente de transferencia de crédito, que tenemos más de pero una vez que se vaya a Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la votación por tanto de este punto. Votos en contra, abstenciones, unanimidad en este punto. 15º y último punto del orden del día, propuesta dictaminada de corrección de la planimetría del trazado del camino rural conocido como de Estefanía de Melillo o del Capricho, incluido en la relación de los mismos aprobados definitivamente en la sesión plenaria celebrada el 24 de octubre de 2011. Tiene la palabra el primer director alcalde de Gabo. Bien, como ya comentamos en la comisión informativa, se trata de corregir un error que hay en la ponencia de caminos que hicimos, en el plan de caminos que tenemos, hay un error que es que el camino de Estefanía está dispuesto hasta la entrada del Capricho y sin embargo es hasta el final de la finca que hay colina. Entonces se trata de corregir esa lógica. ¿Alguna intervención? Ninguna. Pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, unanimidad en este último punto de orden del día. Bueno, pues sin más asuntos que tratar, muchas gracias a todos. Se levanta la voz.